La deforestación de nuestros bosques es otra de las amenazas ambientales. Se estima que al año se deforestan más de 730 kilómetros cuadrados de bosque, lo que equivale a 103.000 campos de fútbol. Estamos hablando de alrededor de 38.000 hectáreas las que se pierden de bosque al año. Esto es dramático, ¿verdad? La tala ilegal es uno de los flagelos más grandes de parte de la institucionalidad del país para poder combatirlos. Según expertos, una de las mayores amenazas para la vida del hombre es la deforestación, porque los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico. Cuando hablamos de deforestación, las estadísticas nos dicen que las principales causas de la deforestación es la conversión del bosque a otra actividad productiva. Un grave peligro nos amenaza. Se estima que cada año se deforestan más de 730 kilómetros cuadrados de bosques, equivalente a 103.000 campos de fútbol. Varias cosas que desencadenan la tala ilegal, desde comercio de productos ilegales hasta lo más problemático y penoso para el país sería la pérdida de material genético, porque en las áreas donde existe tala ilegal y se pierde la cobertura por completo, se pierde también no solo el árbol que existía ahí, sino se pierden especies de fauna, especies de flora. El área donde mayor deforestación hay es donde todavía está el bosque. Es interesante cuando uno hace este estudio de las dinámicas de cobertura porque nos tira focos rojos precisamente en el área de Petén, pero es porque precisamente ahí es donde todavía tenemos los principales remanentes de bosque. Cuando ya en departamentos como por ejemplo los de la costa sur ya no hay nada de cobertura. Más del 95% de los productos forestales provienen de talas ilegales, lo que provoca la pérdida de fuentes de agua, producción de oxígeno, disminución de madera, causando pérdidas económicas y ambientales que se estiman en 2.200 millones de quetzales anuales. Y no digamos los efectos irreversibles del cambio climático. Llegan personas a cortar el bosque, pero no saben los propietarios de ese bosque por necesidad, porque básicamente es por eso que lo venden, por necesidad económica, para alimentar a sus hijos y todo. No saben las especies, el valor internacional de las especies que se cortan, y le dan valor únicamente al árbol, pero no le dan valor al ecosistema completo, ¿verdad? Una de las especies más buscada por los depredadores es el pinabete. Hay gente que todavía, aún sabiendo que es una especie que está en peligro de extinción, sabiendo que es una especie de la cual solo queda el 5% de la cobertura original, todavía adorna el centro de la mesa de su casa en una Navidad con un producto de pinabete. Y ahí estamos gradualmente perdiendo una especie que tiene un valor incalculable dentro del ecosistema de los bosques donde crece. Nosotros damos las recomendaciones a las personas que evitemos la depredación de aquellas especies que están en el listado de especies amenazadas que han sido publicadas por el CONAP. En este caso, el Avis guatemalensis, que es una especie única que solamente existe en nuestro país por sus distintas características que presenta. El tema de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, la ley de áreas protegidas establece de 5 a 10 años de prisión y de 10 a 20.000 quetzales de multa. Es necesario que tomemos conciencia. La deforestación no solo afecta a la producción y el suelo, sino a las comunidades y la fauna del país. Si no hacemos algo con los desechos sólidos, con los ríos, con conservar los bosques, por ejemplo, no vamos a asegurar en ningún momento la calidad de vida de la población, porque todos estamos relacionados. El deterioro ambiental es más grave de lo que algunos suponen. El término Guatemala proviene de la voz náhuatl guatemalán o tierra de árboles, pero si no los cuidamos, poco a poco el bosque desaparecerá.